Bueno, Sí, señor. entonces, Sí, señor. en ciencias políticas vamos a culminar con la parte anterior que estábamos viendo de las tres guerras principales del siglo XX. ¿Por qué? Porque es fundamental comprender esta tercer gran guerra, que en teoría no es una guerra tradicional, porque no es que Estados Unidos y Rusia, o lo que era en ese tiempo la Unión Soviética, combatieran directamente con grupos militares, sino que eran, por ejemplo, se generaba un conflicto en un país socialista, entonces Rusia intervenía, la Unión Soviética intervenía apoyando. Y mientras tanto, Estados Unidos apoyaba al bando contrario. Lo mismo cuando había conflictos en países capitalistas. Entonces la Unión Soviética apoyaba al bando contrario y Estados Unidos apoyaba a los gobiernos locales. No es que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaran directamente. Fue más que todo un conflicto ideológico, a diferencia del conflicto anterior de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todos estos tres conflictos están completamente vinculados. Las consecuencias de la Primera Guerra generaron la Segunda Guerra y parte de lo que ocurrió en la Segunda Guerra generó la Guerra Fría. Parte, no todo. Esos efectos que tuvo la Segunda Guerra Mundial que impulsaron la Guerra Fría serían, en primer lugar, la gran cantidad de territorios que adquirió la Unión Soviética de Oriente. ¿Qué ocurrió? Cuando cae la Alemania nazi, el ejército soviético se moviliza. El ejército del país se moviliza hacia Alemania. En ese camino de movilización va tomando control sobre todos los lugares que hay entre Rusia y Alemania. Todos los países que hay en ese camino pasan a ser posesión de la Unión Soviética. Lo mismo pasa con Alemania. Alemania pasa a ser de propiedad de los dos países que mayor representación tuvieron, o bueno, mayor poder tenían en ese momento, la Unión Soviética y Estados Unidos. Como nunca se pusieron de acuerdo en cómo debían gobernar ese territorio alemán, es decir, qué reglas debían imponer y cómo debía desarrollarse Alemania en adelante, decidieron hacer lo que hizo Salomón, el rey Salomón, en la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Alguien se acuerda de la historia? ¿La del bebé? Exacto. ¿Cuál fue lo que el rey Salomón propuso con ese bebé? Partirlo por la Partían mitad. el hijo por la mitad. Exactamente. Esa fue la respuesta que llegaron Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, no nos podemos poner de acuerdo cómo gobernar Alemania, pues cojamos y partimos Alemania a la mitad. Y listo. Gran solución. Como Berlín es la capital de Alemania, se decidió que entonces Berlín era mitad para Estados Unidos y mitad para la Unión Soviética. ¿Cuál era el problema? Berlín estaba en la mitad de la Unión Soviética. No es que estuviera exactamente ahí lo que se partía de Alemania, sino que Berlín estaba dentro de todo el territorio que le iba a pertenecer a la Unión Soviética. Entonces, por eso, Berlín era parte de la Unión Soviética y parte de Estados Unidos. Esto causaría después problemas que vamos a mencionar más adelante. Pero en principio hay que destacar el año de 1947. ¿Por qué? Debido a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos habían llegado a un pacto de no agresión. Pero con lo que ocurre en la división de Alemania y en la desconfianza mutua de ambos países, rompen sus acuerdos en el año de 1947. Hasta ahí llega el pacto de no agresión entre estos dos países. La Guerra Fría es una lucha principalmente de carácter ideológico, es decir, no se peleó tanto por el territorio, no se peleó tanto por la justicia, ni la moralidad, ni nada por el estilo, como sí es el caso que se argumenta para la Segunda Guerra Mundial,
que se estaba defendiendo los intereses de todo el mundo, se argumenta, no es la causa real, pero bueno, en cambio la Guerra Fría no tiene nada que ver con esto. Era un conflicto ideológico entre dos modelos de gobierno, el modelo capitalista o el de la democracia liberal y el del modelo comunista. No había realmente otra razón por la cual se desarrolló esta guerra. Como les dije, entonces se dividió la ciudad de Berlín y lo que acrecenta el conflicto entre estos dos países ocurre en el año de 1949. En ese año, la Unión Soviética hace su primera prueba, o mejor dicho, estalla su primer bomba atómica. Ese es en el año en que estalla la primera bomba atómica. Contra nadie, era una prueba. Pero pues eso hizo que Estados Unidos comenzara a temer un ataque de la Unión Soviética. Ahora, dentro de este conflicto, uno de los hechos que mayor preocupación le generó a Estados Unidos ocurre en el año de 1959, que es la Revolución Cubana. ¿Quién dirigía la Revolución Cubana? Che Guevara. Bueno, Che participó. ¿Y este tipo cómo se llama? Se me olvida cómo se llama ese man siempre. Fidel Castro es su hermano. Es Castro. Los Castros. El más importante, Fidel, que ya murió. Pero pues, como cuando todas las personas mueren, no falta el conspirativo que dice que todo es un invento y que sigue vivo. Eso mismo habían dicho con Hitler y están los conspiradores bien raros que dicen que Hitler no solo está vivo, sino que vino a Colombia al Pasto o a Tolima. ¿Por qué? No sé, hay gente que dice esas cosas. Pero si yo fuera Hitler, pues preferiría irme a otro país antes que venir a Colombia. Pero bueno, la gente y sus conspiraciones puede decir lo que quieran. Lo mismo dijeron cuando murió Fidel, que Fidel Castro estaba vivo y que era una dinámica para evitar la persecución de Estados Unidos. Pero bueno, la versión oficial es que está muerto. Ahora está en el poder su hermano. Y pues las cosas han cambiado un poco en comparación a esta época, pero bueno, ya no está tan limitado el acceso al capitalismo ni son tan comunistas en Cuba. No es que haya cambiado totalmente, pero bueno, las cosas cambian de todos modos. ¿Qué ocurre? Fidel Castro tenía una ideología. ¿A cuál ideología se vinculaba Fidel Castro? ¿La capitalista o la comunista? Comunista. Exactamente. Fidel Castro estaba vinculado a la ideología comunista. Quiero que tengan en consideración lo siguiente. El comunismo no quiere decir toma del poder por los militares y negación de derechos. El comunismo ideológicamente hablando, propone una sociedad igualitaria para todo el mundo, con las mismas condiciones. Eso es lo que propone el comunismo en realidad. Otra cosa es que los que impulsaron el comunismo en el mundo sean militares y hayan aprovechado esa ideología para abusar del poder. Pero el comunismo no propone eso. Es lo mismo que pasa con la democracia. La democracia propone que es el poder del pueblo y para el pueblo. Pero eso es así en la realidad en todos los casos. En el caso de Colombia es así, por ejemplo. La democracia colombiana es por el pueblo y para el pueblo. No. ¿Qué me dicen? Por ahí dijeron que no. Pues en términos se supondría que sí, ¿no? Que de todas maneras somos un país democrático y todo, pero pues un trasfondo demuestra que puede que no sea así. Exactamente. Los conceptos, los términos son creados en lo que los sociólogos llaman términos ideales. Es decir, es como, bueno, miremos los casos, lo mejor que podría pasar es esto, ojalá las cosas pasaran así. Y ya después se hace eso para compararlo con la realidad.
La democracia en varios países no funciona como debería funcionar. Eso de que existan partidos políticos que se hereden el poder eternamente, como ocurre en Colombia, eso no es una democracia. Una democracia real debería renovar los partidos políticos. Por un tiempo existe este partido y como cuando deja de ser funcional ese partido, se instaura uno nuevo. Pero bueno, las cosas no pasan así. Recuerden que por lo menos el Partido Liberal y el Conservador ya tienen más de 150 años. Que si deberían ser renovados, sí, pero que vaya a pasar, probablemente no. Pero bueno, la Revolución Cubana es de mayor preocupación para Estados Unidos porque implica que el germen, como le decían en esa época, del comunismo se había expandido hasta América. Previamente solo se quedaba en Asia, pero con lo de Cuba ahora estaba implantado ¿en qué? En América. Otro hecho importante, en el año de 1961 se construye lo que se llamó el Muro de Berlín, que divide la ciudad de Berlín entre la Alemania social y comunista y la Alemania capitalista. Esto es paradójico porque, por ejemplo, del lado comunista había propaganda sobre lo bueno que era Stalin, lo que bueno que es el leninismo, y en cambio, en el muro capitalista estaba el SAM, ese símbolo de la milicia estadounidense, y como siempre está Coca-Cola. Había carteles de Coca-Cola del lado del muro capitalista. ¿Por qué? Pues porque si es capitalismo, Coca-Cola está incluido. Sí, Coca-Cola es un símbolo del capitalismo, aunque no lo veamos así. Y era paradójico. De un lado, campaña política, del otro lado del muro, marketing económico. Bueno, en 1962 se genera lo que se conoció como la crisis de los misiles en Cuba. ¿Alguien sabe cuál es esta crisis? Se ve, por ejemplo, en películas como Los X-Men Primera Generación. Ahí hablan un De poco que de se la... encontraron bombas, ¿no? Bombas nucleares por, por allí. Exacto, se encontraron registros de bombas nucleares en Cuba. Por Esto allí que en Cuba, ocasionó, ¿no? Que desde ahí, de Cuba era un punto muy estratégico. exactamente, Cuba es un lugar estratégico para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un misil enviado desde Cuba llega lo suficientemente rápido como para que ningún sistema de seguridad estadounidense logre detenerlo. Es demasiado rápido debido a la poca distancia. Por eso era de gran preocupación para Estados Unidos en esa época, porque entonces si tenían misiles tan cerca, ¿qué podían hacer para detenerlo? En este caso, Estados Unidos tomó varias campañas. Por ejemplo, hizo el cerco económico. Dijo que ningún país capitalista o ninguno de sus aliados podían tener relaciones económicas con Cuba. ¿Cómo se salvó Cuba de esto? Pues porque Rusia perpetuó y fortaleció sus relaciones económicas con los demás países comunistas. También intentaron invadir Cuba con lo que se conoció como la batalla de la playa de Cochinos, creo que sí se llama así literalmente, la playa de Cochinos, pero esa guerra la perdió Estados Unidos, no pudo ganarle al ejército cubano. Como raro, Estados Unidos siempre destaca las guerras que gana, pero nunca destaca las guerras que pierde, que de hecho son más que las que ha ganado. Pero bueno, ahí tenemos el cine para seguir contándonos una historia al revés. Por algo es que Estados Unidos tiene tantas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, porque esa guerra sí la ganó, pero casi no hay películas sobre el conflicto en Irán, que esa no la ganó, ni lo de Cuba, porque tampoco la ganó. Esas películas, si no las hacen, pues porque perdieron. Pero bueno, ¿qué ocurre? En Oriente se había expandido el comunismo. Tenemos el caso actual de China, de Corea del Norte.
y otros países también eran comunistas en esa época. Como respuesta, Estados Unidos lanza el Plan Marshall. El Plan Marshall es muy sencillo: apoyar la restauración económica de Europa para que ésta funcione como un escudo protector contra el comunismo, metafóricamente hablando, ¿sí? Como apoyaban a Europa, entonces estos se convertían en aliados y así evitaran que se expandiera el comunismo. Por eso fue que a Estados Unidos lo asustó tanto que Cuba se declarara comunista, porque entonces todo el Plan Marshall no había servido para nada, ya estaban ahí. En respuesta a esto, la Unión Soviética lanza el Pacto de Varsovia. Este Pacto de Varsovia consiste en apoyar y fortalecer los vínculos militares y económicos con países comunistas, China, Corea del Norte. En 1970, la Unión Soviética entra en crisis económica. ¿Por qué? Porque económicamente hablando el comunismo no funciona. Políticamente sí, pero económicamente no funciona. Decir que va a dar garantías equitativas para toda la población y que los recursos económicos van a ser distribuidos de una manera igualitaria, pues desincentiva a empresas privadas de invertir, porque las empresas privadas quieren tener la mayoría de las ganancias, no que sus ganancias se vean partidas a la mitad para darle a los demás. No. Por eso, y además que las empresas siempre eran vigiladas por los estados, por el Estado soviético, pues no había mucha inversión económica ahí. Y básicamente compraban en la Unión Soviética y compraban los países circundantes, pero eso no era suficiente. De todos modos, También eran fue más que países capitalistas. ¿Sí? también fue que por esa misma crisis económica, Betsy terminó siendo la séptima potencia naval, ¿no? Sí, Durante un tiempo, ya que como la Unión Soviética no tenía dólares como para pagar, le terminó pagando con armamento, ¿no? exactamente. Fue por eso. Pero bueno, como les digo, el comunismo funciona políticamente. Sí, garantizarle los derechos y la igualdad a todos es un planteamiento político bueno, pero la economía sufre mucho si no hay condiciones que incentiven la economía. Y para incentivar la economía, pues el ser humano es egoísta, entonces tiene que tener una ganancia o una ventaja. Así funciona la economía en realidad. Si no hay ganancia, no funciona. ¿Qué ocasiona esto? Después, años después, en la época del 80 y parte del 70, se termina entonces, la Unión Soviética entra en crisis económica. Eso se traduce en crisis social. Esa crisis se traduce finalmente en crisis política. ¿Qué acabó entonces con la Unión Soviética y con la Guerra Fría? No fue Estados Unidos, fue la misma Unión Soviética. ¿Por qué? La crisis, y además desarrollaron la perestroika, la desarrolló el presidente de esa época, ¿cómo se pronuncia esto? Bueno, no me acuerdo, Mikhail Gorbachev. Ese presidente desarrolla la perestroika. La perestroika es un pacto donde la Unión Soviética dice o declara que se va a cambiar al modelo liberal. Y listo. Así se acaba la Guerra Fría. ¿Qué es el hecho que representa el fin de esta guerra? En el año de 1989, la gente, apenas se declara que deja de existir la Unión Soviética, pues va y derrumba el muro de Berlín. No fue militarmente, no fue campaña política, fueron las mismas personas que ya estaban cansadas. ¿Por qué? Porque es que este muro dividió familias enteras. Había familias que vivían del lado soviético y familias que vivían del lado capitalista. Además, las estrictas políticas de aislamiento de la Unión Soviética para evitar todo lo que era capitalismo, pues mantenía cierta sensación de encierro, por decirlo de alguna manera.
Bueno, en términos muy amplios y generales, esto es la Guerra Fría. ¿Alguna pregunta? Señor. No, bueno, listo. Entonces, No, señor. nos quedan menos de 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder con las exposiciones. Recuerden que tienen de 5 a 8 minutos máximo. Después de eso les digo que 5. Profe, qué pena. ¿Sí? En cuanto a eso, es que me tengo que ir ahorita a una cita médica. No sé cómo le haría, si podría presentarla después de la exposición. Bueno, si alcanzas, podría que presentaras primero. Si ya te tienes que ir, sería que enviaras un video y De la listo. exposición. Un video. Ah, no, sí, profe, es que ya me voy. Bueno, listo. Vale, Como nos gracias. queda menos de 10 minutos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir, volvemos a ingresar y empiezan a pasar los grupos. ¿Listo?